Aristóteles y la idea de la Terra Australis Incógnita. El continente concebido por la razón antes de ser visto por los ojos. Mucho antes de que el ser humano tuviera barcos capaces de cruzar océanos helados, antes de brújulas precisas, mapas completos o expediciones científicas, la Antártida ya existía como una idea en la mente filosófica del mundo antiguo. No como un territorio explorado, sino como una necesidad lógica del orden del cosmos. En este contexto aparece Aristóteles, uno de los pensadores más influyentes de la historia, quien en el siglo IV a.C. sentó las bases conceptuales de lo que siglos después sería conocido como la Terra Australis Incógnita. Aristóteles no habló de la Antártida como un continente concreto cubierto de hielo, sino como una región austral necesaria para mantener el equilibrio del mundo. En su obra meteorológica y en otros tratados de filosofía natural, el pensador griego describía la Tierra como una esfera dividida en zonas climáticas. Según su visión, el planeta estaba organizado en franjas. Una zona tórrida e inhabitable cerca del ecuador, dos zonas templadas, una en el hemisferio norte y otra en el sur, y dos zonas frígidas en los extremos. Para Aristóteles, si existía una zona habitable y conocida en el norte, debía existir una equivalente en el sur, aunque fuera inaccesible o desconocida para los humanos de su tiempo. Este razonamiento no provenía de la exploración empírica, sino de la lógica filosófica. Aristóteles concebía el cosmos como un sistema armónico, donde nada existía de forma desequilibrada. La idea de un hemisferio norte con tierras y un hemisferio sur completamente vacío le resultaba incongruente. Así, postuló indirectamente la existencia de tierras australes, no porque alguien las hubiera visto, sino porque el orden natural así lo exigía. Esta es una de las características más profundas de la filosofía griega. El mundo podía conocerse no solo por experiencia directa, sino por razón. En este punto es importante comprender que en la época de Aristóteles no existía ninguna exploración real más allá del Mediterráneo ampliado. El conocimiento geográfico se limitaba a Europa, el norte de África y partes de Asia. El océano Atlántico era visto como un límite casi absoluto, y el sur profundo del planeta era completamente inaccesible. Aún así, la noción de tierras australes comenzó a consolidarse como una hipótesis intelectual que sobreviviría durante más de 2000 años. Posteriormente, otros pensadores retomaron y expandieron esta idea. Claudio Ptolomeo, en el siglo II después de Cristo, incorporó la Terra Australis en sus mapas, no como una región detallada, sino como una enorme masa continental que rodeaba el sur del mundo conocido. En los mapas medievales y renacentistas, esta tierra aparecía representada de forma desproporcionada, a veces conectando África, Asia y América del Sur, como si se tratara de un continente gigantesco cuya función era equilibrar el peso de las tierras del norte. Esta persistencia demuestra que la idea aristotélica no fue descartada, sino heredada y reforzada por generaciones. Durante la Edad Media, aunque el conocimiento científico se vio limitado en Europa, la noción de la Terra Australis Incógnita no desapareció. Al contrario, fue integrada en la cosmología cristiana y en la cartografía simbólica. El sur desconocido pasó a representar no solo un espacio geográfico, sino también un límite espiritual, un lugar remoto, misterioso y reservado. En este periodo, la falta de exploración real no debilitó la idea, sino que la envolvió en un aura aún más enigmática. Con el Renacimiento y la era de los descubrimientos, la idea aristotélica cobró nueva fuerza. A medida que los exploradores navegaban hacia el sur y descubrían nuevas tierras, como Australia y diversas islas del Pacífico, muchos creyeron que estas eran fragmentos de la mítica Terra Australis. No fue sino hasta los siglos XVIII y XIX cuando se confirmó que existía un continente austral separado y cubierto de hielo, la Antártida. De este modo, una intuición filosófica formulada sin pruebas empíricas terminó encontrando una correspondencia parcial con la realidad física. Lo más significativo de todo esto es que Aristóteles no estaba intentando describir un continente específico, sino comprender el principio de totalidad del mundo. Su pensamiento refleja una visión en la que el planeta es un organismo completo, coherente y ordenado. En este sentido, la Terra Australis Incógnita no nace como un mito, sino como una consecuencia lógica de una cosmovisión que entendía la Tierra como un sistema equilibrado. Así, la Antártida no solo es un descubrimiento moderno, sino también una idea ancestral.
Existió primero en la mente, en la filosofía y en la razón, mucho antes de existir en los mapas reales. Este hecho revela algo profundo sobre la historia humana, que, en ocasiones, el pensamiento precede a la exploración, y que el mundo es imaginado antes de ser tocado. La Terra Australis Incógnita es, por tanto, un puente entre la razón antigua y el misterio moderno, entre lo que se deduce y lo que finalmente se revela. La Antártida como revelación de la razón, cuando el pensamiento antecede al territorio. La historia de la Terra Australis Incógnita demuestra que el conocimiento humano no avanza únicamente por el desplazamiento físico sobre la Tierra, sino también, y a veces primero, por el desplazamiento interior de la conciencia. Aristóteles no descubrió la Antártida caminando sobre hielo ni navegando mares australes. La descubrió pensando el mundo como un todo coherente. Su aproximación no fue empírica, sino ontológica. Partió de la pregunta fundamental sobre cómo debía estar estructurada la realidad para ser verdadera, estable y armónica. En este sentido, la Antártida nació como una consecuencia inevitable del orden universal, no como una especulación fantasiosa. Cada uno de los párrafos del texto revela una dimensión distinta de este descubrimiento racional. En primer lugar, la idea de que la Antártida existiera como concepto antes que como territorio físico nos muestra que la mente humana puede percibir estructuras invisibles del mundo cuando observa la realidad desde principios universales. Aristóteles entendía que la Tierra no era un accidente, sino una forma organizada según leyes profundas. Por ello, no necesitaba ver el sur para saber que debía existir algo allí. La razón, cuando se alinea con la totalidad, se convierte en una forma de visión. El segundo eje, la división climática del planeta, no es un simple modelo geográfico primitivo, sino una expresión de equilibrio cósmico. Aristóteles no estaba describiendo temperaturas, sino simetrías. Para él, un mundo con un norte habitado y un sur vacío era un mundo incompleto, desequilibrado, casi imposible desde el punto de vista de la naturaleza. Así, la existencia de tierras australes no era una hipótesis opcional, sino una necesidad lógica. En este punto, Aristóteles descubre la Antártida del mismo modo en que un matemático descubre una constante. No la inventa, la reconoce. El tercer aspecto, el uso exclusivo de la razón, revela algo aún más profundo. Aristóteles confiaba en que el universo es inteligible, es decir, que puede ser comprendido sin necesidad de explorarlo todo físicamente. Esta confianza es radicalmente distinta de la mentalidad moderna, que tiende a aceptar solo aquello que ha sido medido o fotografiado. Para Aristóteles, el hecho de que una región fuera inaccesible no la volvía inexistente. Al contrario, lo inaccesible se convertía en una invitación a pensar más allá de los límites humanos. La Antártida, en este sentido, representa el primer gran territorio concebido por la lógica antes que por la tecnología. El cuarto y quinto desarrollo, la transmisión de la idea a través de Ptolomeo, la Edad Media y el Renacimiento, demuestra que ciertas intuiciones verdaderas sobreviven incluso cuando cambian los sistemas culturales. La Terra Australis Incógnita persistió durante siglos no porque hubiera pruebas, sino porque la estructura del mundo seguía reclamándola. Los mapas exagerados, simbólicos o erróneos no niegan la intuición original, la sostienen. Cada generación intentó dibujar aquello que sabía que debía existir, aunque no supiera cómo era. Durante la Edad Media, la transformación de la Terra Australis en símbolo espiritual revela otro nivel del descubrimiento aristotélico. El sur desconocido no solo era geográfico, sino interior. Representaba el límite del saber, el borde de la experiencia humana, el lugar donde termina la certeza y comienza el misterio. De este modo, la Antártida se convirtió en un arquetipo, lo que existe, pero aún no puede ser tocado. Aristóteles, sin saberlo, había sembrado no solo una hipótesis científica, sino una imagen profunda del inconsciente humano. Con la era de los descubrimientos, el pensamiento aristotélico se reencontró con el mundo físico. Cada nueva tierra hallada al sur parecía confirmar que el filósofo tenía razón, aunque no de manera exacta. Australia, las islas del Pacífico y finalmente la Antártida demostraron que el hemisferio sur no era un vacío. Cuando en los siglos XVIII y XIX se confirmó la existencia del continente antártico, no se produjo una revelación absoluta, sino una resonancia. La realidad física respondió a una intuición formulada 2 milenios antes.
En su núcleo más profundo, Aristóteles no buscaba continentes, buscaba totalidad. Su método fue observar la realidad visible y extenderla hacia lo invisible mediante coherencia lógica. Así fue como descubrió la Antártida, no como un lugar concreto, sino como una pieza necesaria del mundo. Este tipo de descubrimiento es radicalmente distinto al moderno, pero no menos válido. Es un descubrimiento de estructura, no de superficie. Por ello, la Antártida puede entenderse como un territorio doble, físico y mental. Existe en el hielo, pero también existe en la historia del pensamiento. Primero fue razón, luego mapa, después territorio. Esto revela una verdad profunda: la humanidad no solo explora el mundo con los pies, sino con la conciencia. Y a veces, como en el caso de Aristóteles, la conciencia llega primero. La Terra Australis Incógnita no es solo el antecedente de la Antártida moderna, sino un testimonio de que el mundo puede ser conocido antes de ser visto. Aristóteles no predijo un continente, reconoció una armonía. Y cuando la Antártida emergió finalmente en la historia, no hizo más que confirmar que, en ocasiones, la razón humana es capaz de tocar los límites del planeta mucho antes que las manos. What?